Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Bien, el profesor me dijo que esta semana avanzar en la tarea número 3. Esa tarea se la voy a estar mandando hoy porque yo la tengo, pero tengo que pasar al látex. Entonces, no lo he terminado aún y se lo voy a mandar hoy en la tarde. Y estoy viendo los ejercicios y están relativamente fáciles, así que aprovechen para sacar todos los puntos en esta tarea. Entonces, me imagino yo que en esta unidad les va a mandar dos tareas, tarea 3 y tarea 4. Entonces, supongo que en la tarea 4 se van a ver ejercicios más difíciles. Por ahora, la mayoría de ejercicios de la tarea 3 son de estadística, de lo que ya vieron, si ustedes ya llevaron la clase de estadística. Entonces, no son, como ustedes recordarán, son más fáciles comparadas con los de termodinámica, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que aprovechen a sacar todos los puntos. Y vamos a empezar a ver hoy algunos ejercicios de esa tarea. Vamos a hacer algunos, dos fáciles, digamos, entre comillas, y uno ya relacionado con distribución de probabilidades, que es de lo que el profesor está explicando, donde se está centrando más. Y en el total de la tarea, me fijé que solo hay dos de ese tipo, con distribución de probabilidades, como que calculen primer momento, segundo momento, varianza. Entonces el otro lo hacen ustedes. Y para eso, para esta tarea, les recomiendo que vean los videos que el profesor les mandó, o si no, busquen otro canal, ¿verdad? Si quieren repasar con videos en YouTube, pueden buscar allá, hay bastante de ese tema. O también el libro, ¿verdad? Pueden descargarse algún libro de estadística, donde principalmente lo que se usa son combinaciones y permutaciones, y que tengan claros esos conceptos. No solo que puedan hacer el cálculo, sino que significan cuál es la diferencia entre ambos conceptos. Entonces, aquí les recomiendo que repasen esos temas y que aprovechen a sacar la mayor cantidad de puntos en estos ejercicios. Entonces vamos a empezar por uno fácil, que es el segundo. Después vamos a hacer uno intermedio y al final el más difícil de los que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer 3 ejercicios. De esta tarea no vamos a estar dedicándole tanto tiempo como las otras, como la segunda, porque esta no amerita tanto tiempo. Entonces, mejor si queda tiempo, vamos a avanzar en la teoría. Entonces, de esta vamos a hacer hoy, solo esta semana. Creo que es suficiente para que la puedan terminar. Solo 2 días, hoy y el jueves. ¿Tiene un PDF de esta? ¿Cómo? ¿Nos va a mandar un PDF de esta o puede copiar? Mejor tomen capturas porque estos son ya incluso mañana, la otra sí se lo voy a mandar, la del jueves, porque aquí ya hice varios que directamente son de la tarea. Los 3 que hice ya están ahí. Entonces sería como que solo los copios. Si quieren, apúntenlos por ahí ustedes. Porque ese es el problema de la tarea. Dice, se truca una moneda de forma que la probabilidad de salir cara es el doble que la de salir cruz. Entonces, vamos a ese primero. Dice que la probabilidad de cara es el doble que la de salir cruz. Si se tira al aire, calcule la probabilidad de los sucesos elementales. Bueno, quizás ustedes por intuición ya sabrían, ¿verdad? Si una es el doble que otra, bueno, una es 2/3 y la otra 1/3. Pero hagamos el cálculo, que es un cálculo pequeñito. ¿Cómo se calcularía? Llamémosle C al suceso que sea cara y X al suceso cruz. Entonces lo que nos dicen que cara es el doble que salir cruz, matemáticamente lo representamos así, probabilidad de cara igual al doble de probabilidad cruz. Y otra condición, como esas son las únicas probabilidades, es que la suma de las dos probabilidades sea 1. Después sustituimos esta ecuación en esta otra, esta primera en la segunda. Entonces aquí donde dice probabilidad de cara nos queda 2 probabilidad cruz más probabilidad cruz igual a 1. Despejando acá nos quedaría 3 probabilidad cruz igual a 1 y el 3 pasa dividiendo probabilidad de cruz igual a 1/3. Y por lo tanto probabilidad de cara sería, sustituyéndola acá nos da 2/3. Entonces estos son los que para irlos introduciendo, ¿verdad? Parecido a lo que dice el profesor con el ejercicio notado. Después, inciso B, si se tira 2 veces, ¿cuánto hay la probabilidad de tener 2 caras? Entonces, este sería el suceso independiente. Acá lo puse entre corchetes, cara a cara. Eso es la única forma en que podemos obtener eso, ¿verdad? Si tiramos 2 veces la moneda, ¿cuántas veces es que salga cara? Entonces, que la primera sea cara y que la segunda también. Esa es la forma. Entonces,
Esos son sucesos independientes. Cada uno tiene una probabilidad de 2/3. Para sucesos independientes, la probabilidad total se obtiene multiplicando la probabilidad de esos sucesos independientes. Es decir, multiplicando 2/3 por 2/3, igual a 4/9. Entonces, esta sería la probabilidad de obtener 2 veces caras. Recuerden que esta no es una moneda, si no fuera un cuarto, ¿verdad? No es una moneda que tiene una forma de que la probabilidad sea 50% de cada uno, sino que es una moneda un poco distinta. O sea, tiene otra forma que la hace que caiga de esa manera, ¿verdad? O hay algún truco con algún imán o algo. Pero debido a que la probabilidad de caer es 2/3, la probabilidad de que 2 veces caiga cara es 4/9. Y ya el último ejercicio, el último inciso de este ejercicio sería, si se tira 2 veces, calcule la probabilidad de obtener 2 cruces y una cara. Si se tira 3 veces, era ahí, perdón, el ejercicio, si no, no se podría obtener, ¿verdad? Si se tira 3 veces, aquí corrija. Calcule la probabilidad de obtener 2 cruces y una cara. Entonces, por acá noté los sucesos independientes. ¿Cómo sería esa forma? 2 cruces y una cara, cruz, cara y cara, cruz, cruz. Entonces, de estas 3 maneras se puede obtener. Cada una es un suceso independiente que tiene la misma probabilidad. Entonces, podemos calcular la probabilidad de una y multiplicarla por 3, porque eso se puede obtener de 3 maneras distintas. Entonces, pueden calcular cualquiera de ellas. Por ejemplo, esta probabilidad de cruz, cruz, cara sería como la primera, ¿verdad? Si no creen que sean iguales, pueden probar sumando, ¿verdad? Calcular la probabilidad de cruz, 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 y van a ver que les da lo mismo. Bueno, como les da lo mismo, solo calculamos una y la multiplicamos por 3. Y como son sucesos independientes, la probabilidad de que este suceso ocurra, de que el primero sea cruz, el segundo cruz y el tercero cara, es la misma que multiplicar las probabilidades individuales, de que la probabilidad de cruz por la probabilidad de cruz por la probabilidad de cara. Entonces sería 3 por 1/3 por 1/3 por 2/3. Y nos da 2/9. Esa es la probabilidad de tener entonces 2 cruces y una cara, 2/9. Eso lo podrían calcular, pasar a decimales, ¿verdad? O a probabilidad porcentual, si quisieran, pero no es necesario. Entonces, esto sería lo más fácil, ¿verdad? Los tipos de ejercicios que les podrían salir de estadística, que incluso sin acordarse de estadística, algunos por intuición los podrían calcular, o por lógica, ¿verdad? María 227 avos. ¿Cómo? Creo que Es solo que acá pregunta. hay un 3 multiplicando acá. Ah, sí. Entonces, este 3 como que se cancela con este y queda 3 por 3, 9. Sí, sí. Ligue esta tarea para cuando es la fecha de entrega. Fíjense que no sé, pero yo creo que el profesor, ustedes la pueden ir trabajando, el profesor creo que la va a agregar cuando él se reincorpore, creo que va a ser la otra semana el lunes, entonces el lunes le va a dar la fecha, me imagino que para el fin de esa semana, aunque ustedes yo creo que ya la podrían tener lista si tienen tiempo, ¿verdad? Para este fin de semana, pero lo más probable es que sea el otro fin de semana. Son bastantes ejercicios, pero son así como este, no son muy difíciles. Ahora no tanto como este, porque este es como el segundo, más parecido al que vamos a hacer ahorita. Como el problema 6, dice, en una empresa trabajan 7 mujeres y 12 hombres. Si se les seleccionan 3 personas al azar, hay la probabilidad de que se seleccionen 2 mujeres y un hombre. Entonces, en una empresa, 7 mujeres y 12 hombres en total. Entonces, imagínense que van a asignarles un trabajo y ocupan 3 personas. Y de esas 3 personas, ¿cuánto sería la probabilidad de que 2 de ellas sean mujeres y uno hombre? Entonces, hay que ver 2 mujeres y un hombre. Entonces, el grupo en total son 3, ¿verdad? 2 mujeres y un hombre. Entonces, hay que ver de cuántas maneras distintas se pueden conseguir que 2 sean mujeres. Y ese valor se multiplica por el número distinto de que sea un hombre. Entonces, esto se trabaja con combinaciones por el hecho de que aquí no importa el orden.
cuando les digo que no importa el orden, aquí se me está refiriendo a que sean dos mujeres. No les está diciendo cuáles específicamente. Por ejemplo, que sea Ana y Teresa, sino que de esas 7 que sean dos. No es que tienen un orden asignado o un nombre. Entonces, ahí ya se importaría. En esto se diferencia las permutaciones, las combinaciones, que a las combinaciones no les importa el orden. Entonces, de esas 7 mujeres, que sean dos, se trabaja con combinaciones, en este caso. Y como son 3 personas, de los 2 hombres, que uno, ¿de cuántas maneras distintas se puede obtener que uno sea hombre? Entonces, la forma para las mujeres se usa con la combinación de 7 y 7,2 se le llama. 7 es la muestra total y de esa muestra, ¿cuántos se van a agrupar? Se van a agrupar dos mujeres. Entonces se escribe 7,2. Y el hombre, el hombre, ¿cuántas maneras creen así ustedes solo por razonarlo naturalmente? ¿Cuántas formas hay de obtener un hombre? 12, ¿verdad? Son 12 hombres. Y como solo queda un cupo, entonces serían 12 maneras distintas. Es decir, imagínense que ya se tiene las dos mujeres seleccionadas, queda un cupo. ¿De cuántas formas pueden rellenar ese cupo? De 12 formas distintas. Porque hay 12 hombres disponibles. Entonces, ahí entra la combinación 12,1. De 12 hombres, de 12 que tiene ese grupo, seleccionar uno. Entonces, el número de grupos favorables a 2 mujeres y un hombre se calcula con esta fórmula. La combinación de 7,2 por la combinación de 12,1. Esa combinatoria, perdón, se puede representar así entre este tipo de paréntesis. Se colocan los números verticales. Y la fórmula de la combinatoria es n factorial por p factorial menos, perdón, multiplicado por n menos p. Si quieren, ahorita les comparto la pantalla para que puedan ver mejor esa fórmula. Que para eso le va a servir ese video, ¿verdad? Para que repasen esos conceptos. Entonces, combinatoria, donde n es el grupo total y x, ¿cuántos de ese grupo están seleccionando? ¿Cuántos están agrupando? Entonces, n siempre va a ser mayor que x. Entonces, la fórmula es n factorial multiplicado por x factorial por n menos x. Por ejemplo, si n es 100 y x es 20, entonces sería 100 factorial sobre 20 factorial sobre 80 factorial, porque esto es 100 menos 20, entonces sería 80. Entonces, de esta manera, permítame, que quiero ver cuántos participantes hay conectados. Hay 3. Bueno, hay dos alumnos más. Entonces, sustituyendo la fórmula los valores de 7 y 2, me queda 7 factorial multiplicado por 2 factorial multiplicado por 7 menos 2, que es 5, por 5 factorial. Y ustedes podrían hacer el cálculo para 12. La combinación de 12,1 y se darán cuenta que 12 factorial dividido entre 1 factorial dividido entre 11 factorial. Entonces, 12 factorial entre 12 factorial se cancelan todos los términos de la derecha y solo queda el 12. Entonces, básicamente, la combinatoria de 12 y 1 es 12, de 12 formas distintas. Si hacen el cálculo, se va a dar cuenta que esto de aquí es 21. Entonces, el número de combinaciones de 2 mujeres de esas 7 son de 21 maneras distintas. Podrían combinar esas mujeres, ¿verdad? Ellos tendrían 21 formas distintas. Y bueno, multiplicando 21 por 2 se da 252. Entonces hay 252 formas distintas de ordenar, de conseguir 2 mujeres y un grupo de ese total, que eran 7 mujeres y 12 hombres. Hay 252 maneras distintas. Como por ejemplo, esto sería ya con palabras, ¿verdad? Para que ustedes se hagan una idea de lo que está pasando. Imagínense 7 mujeres, entonces las primeras letras del 1 al... Mejor con números, que cada mujer asignémosle un número. La primera mujer se llama Ana, el número 1, María, el número 2,
Bessie el número 3, Teresa el número 4, y así, ¿verdad? Hasta 7. Después los hombres empiezan con el número 8. El 8 sería un hombre, y así, ¿verdad? Entonces, en combinaciones, quizá aquí podrían estar confundiendo de por qué les estoy diciendo que no importa el orden y si les digo que hay tantas maneras distintas. Entonces, en combinaciones, por ejemplo, el número 1 y el número 4 serían dos mujeres, ¿verdad? ¿Y un hombre cuál sería? Por ejemplo, el número 10. El número 10. Entonces, esta es solo una en particular y hay 252 formas distintas. Pero ¿por qué les digo que no importa el orden? Porque ese resultado para mí es el mismo que este, por ejemplo. Que primero salga la mujer 4 y 1 y después el 10, es el mismo. Entonces aquí no importa el orden. O que tengamos esto, que primero sea el 10, después la 1 y después la 4. Entonces combinación no importa el orden de esto cómo se ordena, sino que esto vale como un solo resultado. Esta es una sola manera de obtener ese grupo en particular. Solo que si es otra mujer, la mujer número 2 y número 3, y sigue siendo el hombre número 10, sí, esta ya es otra manera distinta de obtener ese resultado. Entonces, de estas maneras distintas, hay 252. Esta de acá sería una sola manera. Son las mismas personas, solo que una se eligió primero, la otra después, y no importa, ¿verdad? Al final quedaron las mismas 3 personas. Entonces, de las mismas 3 personas es una sola manera, pero en total hay 252 maneras distintas. Y para obtener la probabilidad tenemos que obtener el total de combinaciones posibles. Este es más fácil. Simplemente esta sería la combinatoria de, si eran 12 mujeres y 7 hombres, 12 hombres y 7 mujeres, son 19 personas en total. Entonces, el total de ordenar ese grupo, que tiene 19 personas, en un subgrupo de 3. Entonces, eso sería con la combinatoria de 19-3. Aplicando la fórmula, me queda 969. Y después directamente la probabilidad de 2 mujeres y un hombre es la combinatoria en particular de 2 hombres, de 2 mujeres y un hombre, dividido entre la combinatoria total, entre todas las probabilidades distintas que hay. Y esa combinatoria total es de este valor, 252 entre 969. Eso me da 0.260. Casi un cuarto, ¿verdad? Entonces, a un cuarto de las veces que se seleccionen hacia el azar, van a obtener 2 mujeres y un hombre. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? No, Lick. Entonces, la mayoría de esta tarea 1 son de esta forma, de esta como combinatorias, permutaciones, ¿verdad? Entonces, más bien es como un juego, ¿verdad? Para recordar eso de estadística, como es divertido, ¿verdad? Porque muchas veces tiene que ver con juegos, a veces les van a hablar de dados o cosas de ese estilo. Entonces, por eso les digo que en esta tarea pueden sacar todos los puntos, ¿verdad? Si se lo proponen. No como otras que a veces aparecen unas integrales bien difíciles y todo eso, aquí no les van a aparecer ese tipo de cálculos. Y hagamos el último ejercicio, que es el problema 14. Esta tarea me parece que tiene 15 o 14. Pero de este tipo, así como este, solo hay uno. Ya empezando ya lo que, como de random walk en adelante, ¿verdad? Como más o menos hasta lo que hemos visto ahora. Entonces, yo voy a hacer uno de ellos y el otro lo hacen ustedes. El otro que es de este tipo. Y les voy a compartir otro documento que es donde está la tarea. Que todavía no le he pasado a lápiz, pero ahí le tengo un documento .doc, documento. Dice, bueno, lo voy a tratar de traducir, ¿verdad? Por ahí puede ser que me equivoque en alguna palabra. Esta pregunta es sobre la distribución continua de probabilidad conocida como distribución exponencial. Cx, una variable aleatoria continua que puede tomar un valor de x mayor o igual que 0. Permítame ver esa palabra 6, ¿qué significa? No, se me escapa ahorita. Quiere decir dicho.
el pasado de decir. Dicho, pero ahí está raro como que estén en esa Cantidad de connotación. tablas para hacer desproporcionalmente distribuida. Es como supuesto, uno así. A veces depende del contexto, ¿verdad? ¿Cómo? A veces depende del contexto, el Sí, significado. entonces, ahora dicho. Ah, dicho, le escuché, perdón, sí, dicho. Dicho una cantidad, dice, para hacer procesamiento distribuida así, se toman los valores entre X y, aquí lo miro, ¿ve? X Una más B. cantidad dicha, sí, sí, se dice que una cantidad está exponencialmente distribuida si toma los valores entre X y delta de y X más delta de X. Ujú. Con probabilidad P de X por D de X igual a A por exponencial de menos X sobre delta de X. Entonces, que se dice que una cantidad está distribuida exponencialmente si toma valores entre X y delta y X más delta de X con esta probabilidad, donde alfa y A son constantes. Bueno, entonces nos dan una probabilidad, una distribución de probabilidad y nos piden lo siguiente. En resumen, aquí nos hablan de esta distribución exponencial y nos dan esta probabilidad. Encuentre el valor de A que hace que P de X esté bien definida y sea una distribución continua de probabilidad. Entonces, básicamente con lo que nos dice aquí con la fórmula es que esté normalizada, ¿verdad? En resumen, que encontrar el valor de A para que P de X esté normalizada. Generalmente se hace de menos infinito hasta infinito, pero como aquí nos dicen que X aquí va desde mayor o igual que 0, entonces esa probabilidad es desde 0 hasta infinito. P de X de X igual a 1. Entonces se normaliza igualando a 1. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Ahorita vemos todo, ¿verdad? Para no estar volviendo a este documento. Entonces primero lo vamos a normalizar para encontrar el valor de A mayúscula. Después de eso vamos a encontrar el valor medio de X. Entonces, ¿cómo sería? Integrando entre 0 e infinito la probabilidad multiplicada por X. Después, más adelante, nos piden la varianza. Acuérdense cuál era la varianza. Era delta de U elevado al cuadrado y valor medio de eso. Y eso que era igual a delta de U al cuadrado menos el cuadrado del valor medio de U. Perdón, delta, ahí no era delta la palabra, era valor medio. Valor medio de U al cuadrado menos el cuadrado del valor medio de U. Esa es la varianza. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, bueno, primero encontremos normalizando el A y después este valor medio de X. Aquí nos dicen que nos va a dar la lambda. Entonces, veamos si cierto es. Entonces, partimos de aquí, ¿verdad? Esta probabilidad la integramos de 0 a infinito igual a 1. Sustituyo ahí la probabilidad A por E a la menos X sobre lambda de dx. Aquí el A lo saco acá, ¿verdad? Porque no depende de X. E integro. Esta integral ustedes la pueden hacer, por ejemplo, yo la hice en Wolfram Alpha. Ustedes la pueden hacer ahí. Si quieren, veámosla. Cómo hacerla. Están viendo la pantalla del navegador. Sí, Entonces aquí para integrar aquí en esta página, eso es por si no quieren descargar algún programa, ¿verdad? Algunas integrales sencillas se las puede dar. Y algunas que no ocupan los pasos, porque a otros programas sí les dan los pasos. Aquí ustedes tienen que suscribirse para que les den los pasos aquí en línea. Esto a mí me es bastante útil porque no instalo ningún programa o no tengo que abrir ningún programa, solo abro otra pestaña en el navegador. Entonces ustedes escriben integrate y yo lo que quiero es que me integre la exponencial de menos X sobre alfa. En este caso, para no copiar alfa, lo voy a escribir como A y hace que cuando él me devuelva la respuesta A, se está refiriendo a... Aquí falta el D de X. Cuando el A se refiere a lambda.
a veces hay que ponerle condiciones, que acá al final le pueden poner with a igual a una constante. Pero a veces él mismo les dice, tomando, aquí supone que A, por ejemplo, podría ser un número real, pero él dice, tomando la parte real de A, nosotros en el ejercicio no nos dice nada, no hay nada que nos haga suponer que tiene parte imaginaria, entonces directamente nos dice que es una constante. Entonces, si esa constante es mayor que cero, vamos a suponer que ese delta, que ese lambda es mayor que cero, entonces la respuesta a esta integral sería lambda. Esta integral, si lambda es mayor que cero, sería lambda. Eso tiene que ver por la forma, ¿verdad? Porque no sería lo mismo, por ejemplo, supongamos que lambda vale 2, x sobre 2. Esa integral tiene esa forma, entonces de 0 a infinito, esta integral, por ejemplo, converge, tendría cierto valor, ¿verdad? Integra el área de aquí hasta acá infinito. Pero si el lambda fuera negativo, negativo por negativo, esto me quedaría positivo. Y ahí esa integral no converge, entonces no podría calcular la integral. Entonces es por eso que acá les decía que suponiendo que A sea positivo, la integral de esto es directamente lambda. Entonces sí vamos a suponer eso, porque si no, de hecho, ni siquiera podríamos hacer el ejercicio. Entonces, suponiendo que el lambda es positivo, la integral de esto es lambda. Y bueno, después despejando aquí el A, el lambda pasa viendo 1 sobre lambda. Entonces ya tenemos que la constante A vale 1 sobre lambda. Después decía encontrar el valor medio de X. Entonces eso se encuentra con esta fórmula, integrando y multiplicando la probabilidad por X. Entonces la probabilidad por X y la integral de eso. Entonces aquí yo ya escribo la probabilidad, ya la escribo con el valor de A, porque ya lo conozco, que es 1 sobre lambda. Entonces por eso acá aparece el 1 sobre lambda, por E a la X menos lambda de X por X. Como el lambda es una constante, esto puede salir afuera del integral. Entonces sería la integral de 0 a infinito de X por E a la menos X sobre lambda diferencial de X. Entonces ahora integro esto. X menos X sobre lambda. Entonces, hagámosla para que me crean que sí me sale ese valor, ¿verdad? Entonces, aquí sería esto multiplicado por X, ¿verdad? El 1 sobre lambda yo lo tengo ya fuera de la integral. Entonces, solo la integral me da que es al cuadrado. A ver si acá yo le doy eso. Si yo le doy ese valor, a ver si él ya no me está tirando ese comentario. No, más bien lo complica. Entonces, ya esta integral de esta distribución multiplicada por X da lambda al cuadrado. Recuerden que A es lambda, entonces lambda al cuadrado. Sustituyen lambda al cuadrado acá multiplicado por 1 sobre lambda le da lambda. Entonces el valor medio de X para esta distribución de probabilidad es lambda. ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense la distribución gaussiana cuando la grafiqué, que te presentaba el pico en cierta parte. Entonces con esta distribución, ese pico, si calculan el valor medio, ese pico lo va a presentar en lambda. Si la distribución sigue esta expresión. Y ahora nos piden la varianza, en el inciso C, nos piden la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, entonces encontremos la varianza. Y acuérdense de la varianza. A ver, creo que por aquí estaba. Esta es la varianza. Aquí le dicen dispersión o segundo momento. Y después dice que la dispersión también llamada varianza. Entonces sería esto. Entonces la varianza de U sería valor medio de U al cuadrado menos el cuadrado del valor medio de U. Entonces sería valor medio de X al cuadrado menos el cuadrado del valor medio de X. El valor medio de X ya lo tenemos, que es lambda. Entonces nos falta el valor medio de X al cuadrado. Entonces encuentro el valor medio de X al cuadrado, 0 infinito, por X al cuadrado, P de X. Sustituye el P de X, del P de X, con 1 sobre lambda, me va a salir afuera el integral. Integro, ¿verdad? Ahí sería la integral parecida a la que tengo, solo que por X al cuadrado acá, ¿verdad?
y me da 2 al cubo. 2 al cubo. Entonces sustituyo 2 al cubo. Acá afuera tenía 1 sobre lambda, lo divido y me queda 2 al cuadrado. Y después la dispersión sería valor medio de x al cuadrado menos el cuadrado del valor medio de x. Valor medio de x al cuadrado es 2 lambda al cuadrado menos este valor de acá elevado al cuadrado. Lambda al cuadrado me queda lambda al cuadrado. 2 lambda al cuadrado menos lambda al cuadrado, lambda al cuadrado. Entonces la varianza es lambda al cuadrado y la desviación estándar, la raíz de la varianza. Entonces raíz de lambda al cuadrado y la desviación estándar me queda lambda. Entonces este pico va a ser, si usted se lo pudiera imaginar, bastante ancho, ¿verdad? Porque está centrado en lambda y tiene como una anchura de lambda. Por ejemplo, está centrado en 3 y el ancho es 3 de ese pico. Entonces va a ser un pico relativamente ancho este, ¿verdad? Si ustedes lo graficaran. Y esos son los ejercicios que voy a hacer hoy. De esta tarea no quiero hacer muchos. Ya probablemente el jueves empecemos a hacer quizás uno más de la tarea y otros ya relacionados con The Random Wall. Aunque no están en la tarea, pero probablemente estén en la siguiente tarea. A empezar a hacer ya de los del Salinas, que están acá abajo, del capítulo 1. Esto de aquí, ¿verdad? Estos de aquí se ven bastante interesantes para que ya les vaya sirviendo para el examen, porque esta tarea no amerita que hagamos mucho, porque son parecidos a este problema 2. Entonces eso ustedes lo pueden hacer y nosotros aprovechemos a avanzar en el Salinas, que probablemente la tarea 4 sea de esos ejercicios y el examen, ¿verdad? Que les entren más. De estos de probabilidad quizás les entre 1 en examen. Entonces, bueno, eso les quería decir. Y fíjense que mañana no voy a poder conectarme porque aquí no va a haber energía de 8 a 4. Entonces ya continuaríamos el jueves. Igual hay tiempo porque el profesor me dijo que esta semana solo avanzar en la tarea, que no avanzar con lo teórico. Entonces, continuaríamos el jueves. No sé si tienen alguna duda de la tarea o sobre de las clases en general. Hazme un favor, ponga la última página para tomar una captura. Voy a pasar la asistencia porque hoy no se conectaron todos antes de que se desconecten. Entonces, el jueves vamos a hacer uno más de la tarea. Voy a buscar alguno apropiado, uno que tenga cierta dificultad. Y ustedes consúltenme. Como mañana les digo que no voy a poder estar, avancen en la tarea, se la voy a mandar hoy. Avancen para que me consulten, para que ya esta semana quede visto lo de la tarea 3, ¿verdad? Y ustedes puedan seguir avanzando con su estudio. Y eso. ¿Alguna duda, verdad? Si nada de mi parte me despido. Ya queda menos de un minuto, entonces está por cortarse la transmisión. Cuando listo, nos vemos el jueves entonces. Listo, Lick, gracias. Bueno, hasta el jueves. Bueno.